A todos un saludo muy especial. Vamos a compartir la palabra de Dios, pero antes de iniciar quiero pedirle que ponga su mano en el corazón, que cierre sus ojos un minuto y vamos a pedirle al Padre que sea Él quien nos hable en este día. Padre Celestial, nos presentamos ante ti en el nombre de Cristo Jesús. Hoy queremos pedirte, Señor, que seas tú quien nos hable y nos transforme a través de tu Espíritu Santo. Habla a nuestro corazón, habla a nuestra necesidad. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. En Efesios 5:16 dice: aprovechen bien este momento decisivo porque los días son malos. Y es muy curioso que en la Biblia se nos menciona que tendremos días malos. La palabra no dice que como cristianos estaremos exentos de estos en algún momento, pero realmente ahí no está el foco de la Biblia. La Biblia hace un énfasis de cómo debemos vivir en esos días malos. En este caso dice, aprovechen bien este momento decisivo. Pero también en Juan 16:33 en la segunda parte dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, y esto nos lo dijo Jesús, y nuevamente casi que nos garantiza que en algún momento llegarán días malos, llegarán momentos de aflicción, llegarán momentos de tristeza, pero nos dice confiad, yo ya vencí al mundo. Así que el mensaje de hoy se llama precisamente vencedores en los días malos, porque si quizás has pasado por ellos o lo estás pasando, lo importante es que puedas salir vencedor y no en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Y hace unos meses precisamente comenzamos a ver noticias de que en China, en Wuhan, empezó a haber como una especie de gripa, una especie de malestar, y nosotros muy tranquilos en nuestras casas veíamos por televisión como si eso nada tuviera que ver con nosotros. Y realmente muchas veces nos pasa así en diferentes temas de nuestra vida. Vemos que quizás otros pasan por momentos difíciles y pensamos y esperamos que a nosotros no nos lleguen. Realmente yo oro y deseo en el corazón que a cada uno de nosotros no nos lleguen situaciones difíciles, que podamos vivir una vida de paz, una vida tranquila. Pero lo cierto es que estamos en el mundo y eso es una posibilidad. Y así como con esta situación inesperada, nadie pensó que iba a llegar una pandemia. Esto era algo como de película. Y muchas veces llegan así los momentos de dolor. De un momento a otro pierdes tu trabajo. Cuando tú menos lo pensaste, quizás una persona te traiciona, quizás tu pareja te deja, llega un diagnóstico, una enfermedad o una sospecha de ella, las inversiones se caen, muere un ser querido, o como esto, aparece una pandemia. Tú no lo esperabas, pensaste que eso le pasaba a los demás, menos a ti. Y con este caso, por ejemplo, junto con esa pandemia nos llegó el confinamiento. Y la verdad, este confinamiento ha sido una situación muy difícil para la gran mayoría de personas. Han perdido sus trabajos, el encierro hizo que muchos problemas familiares quizás salieran a flote, se incrementaron las tasas de violencia intrafamiliar. Muchos psicológicamente se han quebrado y han entrado casi que en episodios de depresión, de ansiedad, diciendo cosas incoherentes. La verdad es que ha sido una situación para la gran mayoría desafiante. Y quizás para algunos pocos solo ha sido un momento de estar en sus casas, de tranquilidad, pero ha sido una situación que para muchos ha representado días malos que llegaron. Y así como
con el confinamiento llegó con esta situación de la pandemia, asimismo hay un confinamiento que realmente es mucho peor, y es ese que yo no sé si tú alguna vez lo has experimentado, pero es el del pozo de la desesperación. Y de este confinamiento nos habló precisamente David. David en Salmo 40, verso 2, nos dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Es ese confinamiento en tu alma, es esa situación en ti, en tu ser, que a causa de una situación difícil, de algo que tú no esperabas, de una situación dolorosa, y tú ubícate quizás en la que hayas pasado o en la que estés pasando, pero es esa situación donde a causa de eso que llegó, de esos días malos, tú te sientes como que no hay salida, y quizás no estás en un confinamiento físico como literalmente estamos en esta situación, quizás estás rodeado de personas, incluso muchas veces personas que te amen, que te quieren apoyar, pero sientes que no hay salida, estás atrapado en esa situación. Y así como con esta situación del confinamiento que nos dijeron: estén en la casa aislados 3 días, después de 3 días nos dijeron: no, vamos a estar 3 semanas aislados, y así lo han ido como aumentando, y casi que tú sientes que ya te vas a tener que quedar a vivir por siempre en tu casa. Muchas veces con estas situaciones en tu alma, en tu espíritu, esos días malos parece que no se van a ir, y da la sensación de que ya va a ser tu nueva situación eterna. Parece que esos días malos nunca se fueran a acabar, y realmente son momentos muy difíciles. Pero lo importante aquí es conocer que realmente, como nos lo daba también a entender el Señor, todos pasamos por pruebas, todos nos pueden llegar días malos, y quiero mostrarle esto con 3 personas, 3 generaciones, 3 hombres: un hombre, su hijo y su nieto, los 3 cuando fueron reyes. Y el primero de ellos, de los que le quiero hablar, es el rey Ezequías. Ezequías, su historia comienza, lo puede leer en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 27, y tú ves que él llega al trono después de que había un rey que hizo lo malo a los ojos de Dios. Y Ezequías, cuando llega al trono, él es tremendo hombre de Dios. Él restablece el culto en el templo, hace que lo purifiquen porque lo habían realmente descuidado, lo habían realmente como profanado. Hizo reformas religiosas a favor de que se estableciera el nombre del Señor, motivó al pueblo a volverse al Señor, celebró la Pascua. Este fue un tremendo siervo del Señor, y nos dice en el capítulo 32, en el verso 1, que después de que Ezequías llevó a cabo fielmente este trabajo, Sennacherib, rey de Asiria, invadió Judá. ¿Cuál trabajo acababa de hacer fielmente Ezequías? Pues precisamente el trabajo de servirle al Señor grandemente. O sea, le acababa de servir, y llega una amenaza de que los van a invadir. Dice que el rey sitió las ciudades fortificadas y dio órdenes a su ejército para que penetraran las murallas. Cuando Ezequías se dio cuenta de que Sennacherib también pensaba atacar Jerusalén. Y este es el caso donde muchas veces tú estás marchando bien con Dios. Tú dices: bueno, Señor, yo te he servido, yo he procurado vivir en obediencia a ti, honrando tu nombre, ganando almas para ti, he ido a la cruz cada día a pedir perdón por mis pecados, Señor. Pero llegan días malos y tú dices: pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué llegó esta situación? Y cuando tú lees la Biblia, te das cuenta que en ninguna parte dice que Dios le mandara esa situación. No fue Dios. Realmente muchas veces así es el mundo, donde el enemigo se quiere levantar. Este hombre estaba sirviendo tremendamente al Señor, y así obra el enemigo. Muchas veces cuando
tú como que más quieres andar en obediencia, más quieres servir al Señor, como que muchas veces ahí se levanta el enemigo a atacarte, a desanimarte, a hacerte precisamente cuestionar el nombre del Señor. Pero ¿cómo lo vivió Ezequías? Dice en el verso 7 que lo que dijo Ezequías fue: sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se desalienten por causa del rey de Asiria o de su poderoso ejército, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. El rey podrá tener un gran ejército, pero no son más que hombres. Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. Las palabras de Ezequías alentaron en gran manera a la gente. Y esta actitud de Ezequías, esta manera de vivir los días malos, los días de prueba, fue gracias a la comunión precisamente que él tenía con el Señor. Este fue un hombre que en lugar de cuestionar al Señor, de creerse demasiado bueno para decir no me lo merezco, él lo que hizo fue aferrarse al Señor tremendamente y tenía muy claro que por más que se levantara un enemigo tremendamente poderoso, él no lo estaba desconociendo. Él decía, nuestro Dios es mucho más grande, y esa es la manera donde tenemos que empezar a vencer, sabiendo que si llegan días malos, de nosotros está nuestro Dios, que es más poderoso que cualquier enfermedad, que cualquier prueba y que cualquier crisis que podamos empezar a vivir, y que Él es quien pelea nuestras batallas. Tú tienes que dejar de querer pelear tus batallas tú en tus fuerzas. Por supuesto que tú tienes que moverte en acción, pero poniendo a Dios como tu ayudador, poniendo a Dios como tu proveedor, poniendo a Dios como tu sanador. Tus peleas, tus batallas, tienes que dejar que las libre en primer lugar el Señor. ¿Y qué dice a continuación? En el verso 22, yo te animo a que leas, por supuesto, toda la historia desde el capítulo 29. Pero para resumirte un poco, después de que llegan estos contrincantes, se burlan del Señor, se mofan tremendamente, dice en el verso 22 que así es como el Señor libró a Ezequías y al pueblo de Jerusalén. El Señor finalmente, tal como él tenía la confianza, le dio la victoria. Porque aunque llegaron días malos, el Señor a sus hijos siempre los rescata, siempre nos ayuda a salir vencedores. Por eso la Biblia no hace énfasis quizás en si tendremos o no esos días, ojalá no nos pasen, pero si llegan y hacemos de Dios nuestro peleador, nuestro luchador, nuestro ayudador en todo sentido, Él será quien nos dé la victoria. Pero la prueba de Ezequías no solo sirvió para que ganara literalmente, sino que tuvo un propósito. Dice en el verso 23 que a partir de entonces el rey Ezequías fue muy respetado entre las naciones vecinas y llegaron a Jerusalén muchos obsequios para el Señor junto con valiosos regalos para el rey Ezequías. La prueba que vivió Ezequías, los días malos que le llegaron, tuvieron un propósito, y así es nuestro Dios. Él muchas veces con lo que el enemigo nos quiere dañar, nosotros tenemos un Dios que no solo nos guarda, que no solo nos da finalmente la victoria, sino que lo usa todo para nuestro bien. ¿Y qué hizo con esto? El nombre del Señor se consolidó en todo el reino. Y Ezequías no solo salió vencedor, sino que empezó a ser muy respetado. Vino mucha honra sobre él. Y dice que llegaron muchos regalos para el Señor, pero también Ezequías. Él no solo salió victorioso, sino que su provisión se incrementó. El Señor le restauró y le dio aún mucho más. Cada prueba por la que pasamos, si dejamos que sea el Señor quien tome el control, Él va a hacer cosas maravillosas de cada una de esas pruebas. En primer lugar, glorificar su nombre, lograr que más personas lleguen a Él, pero por supuesto lo usa también para nuestro beneficio personal en ese amor que Él nos tiene.
El siguiente hombre del que les quiero hablar es el hijo de Ezequías y es Manasés. Y esta historia tú la encuentras precisamente en Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 2. Dice que Manasés hizo lo malo a los ojos del Señor, siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas, construyó altares paganos dentro del templo del Señor. Manasés también sacrificó a sus propios hijos en el fuego en el valle de Ben Hinnom, practicó la hechicería, la adivinación y la brujería, consultó a los médiums y a los videntes, hizo muchas cosas que eran malas a los ojos del Señor y con eso provocó su enojo. Este fue un hombre que tenía el ejemplo de su padre, sabía lo que había hecho, conocía de esta verdad, conocía del Dios verdadero, sin embargo, hizo lo malo y por eso en el verso 10 dice que el Señor le habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias. ¿Cuántas veces quizás hemos estado haciendo lo malo y el Señor nos envía prédicas, el Señor nos envía devocionales, el Señor nos envía quien nos hable? Y sin embargo, seguimos sin hacer caso a sus advertencias. Incluso la palabra nos muestra que en nuestro espíritu nosotros tenemos eso que nos dice, eso está mal, y sin embargo muchas veces seguimos haciéndolo. Pero el Señor en su amor nos advierte porque Él quiere guardarnos de todo mal. Pero como estas personas no se arrepintieron, dice en el verso 11, de modo que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero. Le pusieron un aro en la nariz, lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Este es el caso de una persona que le llegan los días malos a causa de su propio pecado. Él fue el gestor de sus días malos, el promotor. Por más que se le advirtió, él siguió y finalmente los días malos lo alcanzaron. Quizás muchas veces nos hayan llegado días malos por nuestra propia causa. Quizás esa persona que tú amabas te dejó porque cuando estuvo a tu lado no la cuidabas, no tenías detalles, no le mostrabas amor. Quizás llegó un mal diagnóstico médico porque tú durante muchos años, durante mucho tiempo no cuidaste de tu salud. Quizás no honraste tu trabajo como debía ser y por eso quizás han llegado días malos a nuestra vida. Eso también puede pasar y por eso yo en este momento te quiero invitar a que le preguntes al Señor qué hay en tu vida que quizás tú hayas hecho o estés haciendo que estén provocando que las consecuencias estén en este momento o que las consecuencias vayan a llegar. Pregúntale, Padre, yo en el nombre de Cristo Jesús quiero pedirte que seas tú revelándome si hay pecado en mi vida, si estoy obrando mal, Padre Celestial. Eso es lo que tú tienes que empezar a preguntarle al Señor. Y dice en el verso 12, pero cuando estaba sumido en profunda angustia, como muchas veces nos pasa a nosotros, nos llegan los días malos y ahí sí nos preocupamos. Eso le pasó a Manasés. Dice que cuando él estaba en ese momento, buscó al Señor su Dios, se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió con su petición. Mire lo que uno debe también tener en mente hacer. Usted se da cuenta que quizás han llegado días malos y le pregunta a Dios, quizás usted se da cuenta que sí, usted tuvo algo que ver en eso. ¿Qué hizo Manasés? Buscó al Señor, se humilló con sinceridad y le oró al Señor. Y es impresionante y a mí me tocaba mucho porque dice que el Señor cuando lo escuchó se conmovió con su petición. Y este es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Padre que ama tremendamente a sus hijos. E inmediatamente Él escucha a Manasés, Él se conmueve en su corazón. Y dice inmediatamente en el verso 13 que
Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. Y mire cómo es nuestro Padre. El Señor ahí mismo obró, lo libró. Y no solo hizo que regresara, no solo hizo que fuera libre de esta situación, sino que lo volvió a su reino, lo volvió como un rey. Así es como Dios, Él pudo haberlo dejado y haberle dicho, ok, te libero, pero ahorita vas a ser un mendigo, alguien sin poder. No, el Señor lo volvió a ese lugar de honra. Cuando tú buscas al Señor, aun cuando tú fuiste el que pecó, el Señor está con sus brazos abiertos. Él lo que quiere es que sus hijos vuelvan a Él. Y Él es un Padre que ama. Y Él es un Padre que no solo nos libra, sino que Él restaura. Y los días malos que pasó Manasés sirvieron en primer lugar para que Él fuera salvo. Y no salvo de este pueblo que los estaba atacando. Fue salvo en su espíritu. Él recibió al Señor. Él se volvió a su Padre. Y hizo precisamente que el pueblo también volviera a buscar del Señor. Y no solo eso, el Señor lo transformó tremendamente. Los días malos por los que él pasó fueron usados por el Señor para un gran propósito. Así que así es la forma en que el Señor hace que salgamos vencedores de estos días. Pero sigue el rey Amón, fue el hijo precisamente de Manasés, y lo que se nos dice de él realmente es muy poco, y me llama la atención. Está su historia en Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 22 en adelante. Dice que Amón hizo lo malo a los ojos del Señor, así como su padre Manasés. Rindió culto y ofreció sacrificio a todos los ídolos que su padre había hecho. Pero a diferencia de su padre, no se humilló ante el Señor, sino que Amón pecó aún más. Tiempo después, los propios funcionarios de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. Y a mí me parece muy curioso porque en esta parte no se nos dice que él haya afrontado enfermedades, que él haya pasado por pruebas, que él haya sido invadido en tremendas guerras. Y este me parece el caso de las personas que muchas veces vemos que no siguen al Señor, que quizás se burlan de Él, y vemos que su vida aparentemente es perfecta. Eso lo decía el salmista. Veía que muchas veces incluso los justos, los que eran hijos de Dios, sufrían aún más. No sé si a ti te ha pasado y tú dices precisamente como Ezequías, pero ¿por qué? Bueno, no sé, tú ves que estás bien y te llegan pruebas y ves gente mala que no ama al Señor y viven totalmente tranquilos, en abundancia. Este es el caso de esas personas. Pero si tú te das cuenta, dice que tiempo después los propios funcionarios de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. A todos finalmente les llegan las consecuencias de sus actos, y este fue un hombre al que los días malos finalmente lo alcanzaron. Las consecuencias de su propio pecado le llegaron. Él en ese momento se pudo volver al Señor, así como lo hizo Manasés, pero la dureza en su corazón no se lo permitió. Él no se quiso arrepentir y finalmente él se perdió totalmente. Así que, como lo vimos con estos ejemplos, nosotros debemos entender los procesos y los tiempos del Señor. El Señor tiene propósitos con todo, el Señor tiene tiempos, el Señor nos lleva en procesos, y es la forma del Señor actuar, es la forma del Señor formarnos, y realmente el Señor tiene propósitos con cada prueba. Especialmente su principal propósito es extender el reino de Dios y formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Y aunque el Señor no sea el que nos haya mandado esa prueba, Él tiene el poder
y en su bondad, Él todo lo que nos pasa, todo lo que vivimos, lo usa para su bien y de todo Él hace algo nuevo. Pero nosotros debemos entender que el Señor precisamente obra de maneras que muchas veces nosotros no entendemos y decimos, ¿por qué esta situación? ¿Por qué no llega ya la respuesta? Porque muchas veces es como que nos toca luchar y queremos que se vayan ya los días malos y siguen pasando. Y para mí un ejemplo de esta situación y en la que pensaba hace un tiempo antes de estudiar las escrituras era precisamente lo que vivió Israel cuando llegaron a la tierra prometida, porque era la tierra que el Señor les había prometido, y cuando llegan encuentran que hay un montón de gente, un montón de pueblos, y yo decía, pero ¿y por qué el Señor no, en su poder, que Él puede hacerlo, ya los acaba a todos y les entrega de una sola toda la tierra? Pero realmente el Señor no obra así. Y un día cuando leía las escrituras entendí por qué. En el libro de Deuteronomio capítulo 7 verso 22 dice: poco a poco el Señor tu Dios irá expulsando a esas naciones de tu paso. No las echarás a todas de una sola vez, porque de ser así, los animales salvajes se multiplicarían con demasiada rapidez para ti. Quizás aún no has entrado a esa tierra prometida porque habría animales salvajes, habría fieras que podrían dañarte. Tú no sabes quizás de qué león, de qué fiera el Señor te está guardando. Y por eso el Señor poco a poco, con un proceso, con sus tiempos, te va entregando la tierra prometida y tú ves quizás como días malos, pero el Señor siempre está obrando. Y precisamente con este pueblo de Israel, algo que debemos siempre recordar, y yo lo tengo muy presente en mi vida en diferentes momentos, es lo que ellos vivieron. Recordemos que precisamente antes de que ellos llegaran a esa tierra prometida, ellos cuando salieron de Egipto, que era de ese lugar donde ellos eran esclavos, ellos tuvieron que pasar por un desierto para llegar a esa tierra prometida. Por supuesto que el Señor en su poder hubiera podido teletransportarlos y que llegaran inmediatamente, pero Dios no obra así. Dios nos forma, Dios quiere formar el carácter de Cristo, Dios quiere formar nuestra fe, quiere que Él para nosotros sea más importante que quizás el milagro, que quizás esa provisión, que quizás esa bendición. Dios tiene propósitos y ellos, entre ese lugar de esclavitud y la tierra que Dios les había jurado de dar, tuvieron que pasar por un desierto. Y quizás así también debamos entender que entre nuestro Egipto y nuestra tierra prometida hay también desiertos. Quizás entre ese lugar de ese trabajo que no te gusta, esa situación familiar entre la que ahorita estás y que por supuesto tampoco es la voluntad de Dios para su vida. Ni el desierto ni Egipto era el lugar que Dios tenía preparados para ellos, pero fue un camino que debieron recorrer. Y así muchas veces también pasa en nuestras vidas. Entre nuestro Egipto y nuestra tierra prometida debemos a veces pasar por esos procesos. Pero el punto aquí es cómo debemos afrontarlo. Recuerde que precisamente el pueblo de Israel, por más que el Señor anhelaba darles esa tierra prometida a todos los que salieron de Egipto, muchos no pudieron entrar y muchos se quedaron en el desierto a causa de la actitud por la que pasaron con Él. Y esto es lo que debemos vigilar. ¿Por qué no entraron muchos a la tierra prometida? Porque durante su paso por el desierto se la pasaron quejándose, murmurando, dudando del Señor, diciendo incluso allá en Egipto por lo menos estábamos en X cosas mejor. Muchas veces nos quejamos, muchas veces murmuramos, muchas veces sentimos temor, y esto es algo que es lo que marca el destino al cual realmente finalmente vamos a llegar. Ellos no estaban en maldición,
Ellos iban con la presencia del Señor día y noche, como una nube, como una columna de fuego. El Señor siempre les daba maná. Ellos realmente no pueden decir que les faltó en realidad. El Señor los guardó. No era su tierra prometida, pero el Señor también estaba viendo su actitud y por eso muchos no pasaron en la prueba y no pudieron llegar. Y realmente cuando yo veo que ellos tenían esas manifestaciones del Señor y aún así dudaron y criticaron y cuestionaron el amor y el poder de Dios, me impresiona y realmente tú ves una falta impresionante de fe. Y es algo que precisamente hace un tiempo volví a leer en los evangelios. En Marcos 6, versos 5 al 6 dice: y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner las manos sobre algunos enfermos y sanarlos, y estaba asombrado de su incredulidad. Y cuando yo leía esto, a mí me tocaba profundamente. Yo decía: Dios mío, cuántas veces Jesús no se queda quizás mirándonos y asombrado de nuestra incredulidad, diciendo quizás: pero ¿aún dudas? ¿Aún dudas de que yo puedo hacerlo? Realmente es algo en lo que debemos pensar. ¿Cuántas veces quizás le estamos causando ese asombro al Señor? Pero lo tremendo además es que dice que debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí. Y por supuesto Jesús es el Hijo de Dios, era el mismo Dios. Él tenía todo el poder para hacer milagros, pero no lo podía hacer a causa de nuestra incredulidad. De cuántos milagros nos hemos perdido o nos estamos perdiendo en nuestra vida a causa de nosotros mismos, a causa de nuestra incredulidad. Quizás Jesús está ahí esperando ansioso a obrar el milagro, eso que tú tanto anhelas para salir de esos días malos, pero tú mismo estás dudando, estás lleno de temor, no tienes fe y no has podido quizás recibir el milagro por eso mismo. Realmente la fe es esa llave que activa el milagro en nuestras vidas y tenemos que empezar realmente a caminar por fe. Pídele al Señor en tu corazón, dile: Padre, yo te pido perdón si he dudado, si he temido, Señor. Yo me arrepiento de eso, Señor, y que seas tú, Señor, dándome esa fe como la tenía Abraham. Pero realmente si queremos empezar a ver milagros en nuestras vidas, empezar a salir de esos días malos que quizás no son la voluntad del Señor, pero nosotros mismos por la falta de fe los hemos dejado que duren más de lo que deberían, debemos empezar a vivir más por fe, dejar tanta incredulidad y por supuesto para eso necesitamos también del poder del Señor. Así que la pregunta aquí es: ¿cómo vencer? ¿Cómo vencer en los días malos? Y Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros somos más que vencedores, no solo vencedores, somos más que vencedores. ¿Pero cómo? ¿En tus fuerzas? ¿Con tus contactos? ¿Con tus amigos? ¿Con la vacuna? No, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesús. Y antes en todas estas cosas, dice él, ¿en cuáles cosas somos más que vencedores? Antes en pandemias, antes en virus, antes en crisis financieras, que está cayendo el dólar, que se están desplomando los mercados, que hay una gran recesión económica, que quizás hay problemas familiares, quizás con tu esposo, quizás con tu hijo, qué sé yo. El Señor, tú sabes la situación por la que estás viviendo, pero te dice que antes en estas cosas somos más que vencedores, pero por medio de aquel que nos amó. ¿Y cómo? Pues hay un versículo que desde que lo conocí me ha impactado mucho y me ha tocado profundamente. Y es un versículo que se nos narra en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 11. Dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero
y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y este es un versículo que se nos narra en el libro de Apocalipsis de una batalla que se dará en la gran tribulación y donde el enemigo, donde Satanás finalmente va a ser vencido. Esta es la forma que nos dice la Biblia que Satanás ha sido vencido. Y digamos que siempre lo tenía presente en este contexto, y por supuesto pensaba en la parte de la sangre de Jesús, pero hace unas semanas pensaba precisamente y sentía que el Señor realmente hablaba diciendo, pero si esta es la forma en que se ha vencido en tremenda batalla Satanás, en una batalla en la gran tribulación, cuánto más no es la forma en que podamos vencer en nuestros días malos. Y realmente de eso quiero hablarles, cómo vencer. Lo primero que nos dice acá es, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo vencer? En primer lugar, venciendo por la sangre de Jesús. Nos dice en Colosenses 2:14, anulando el acta de decretos que había en contra nuestra y que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y es muy impresionante porque recuerde que precisamente Manasés fue un hombre al que le llegaron los días malos por su propio pecado. Y este es el caso del que nos habla este versículo. Nosotros necesitamos en primer lugar ir al Señor y pedir perdón por nuestros pecados, pero la sangre de Jesús es esa que tiene el poder de limpiarnos de todo pecado, de limpiarnos de toda maldad, porque Satanás es un enemigo que constantemente está pendiente ahí de lo que tú pecas, y él quiere ir ante el Señor y decir, mira lo que él ha hecho, con esa como acta de decretos, con ese papelito, decirle al Señor, mira, tengo derecho sobre su vida. Pero cuando tú estás con el Señor y cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y tu Salvador, esa acta de decretos queda anulada. Y cuando cada día tú conscientemente vas a la cruz y le dices, Señor, sé que he pecado en esto, Señor, nuevamente te pido, lávame con tu sangre. Esa acta de decretos queda anulada, queda totalmente destruida, y Satanás no tiene ningún poder sobre tu vida. Así como cuando Manasés se arrepintió, vino la restauración, empezó a vencer los días malos. Asimismo, cuando tú aplicas la sangre de Cristo, pidiendo el perdón de tus pecados, se quebranta todo el argumento que el enemigo quiera tomar sobre tu vida para dañarte. Así que cada día ve al Señor y dile, Señor, muéstrame, así como decía David, muéstrame aún mi pecado oculto. Ve al Señor y que por la sangre del Cordero todo pecado sea anulado y sea clavado en la cruz. El enemigo no tiene derecho a tocarte desde que tú recibiste a Cristo y desde que tú decides vivir en obediencia, en limpieza con el Señor. Pero recordemos que también estuvo el caso de Ezequías. Ezequías estaba bien con el Señor, no nos dice que tuviera pecado, y sin embargo el enemigo llegó a atacarlo, el enemigo llegó a quererlo dañar. Muchas veces pasa eso. Satanás es literalmente un enemigo que nos odia, y él quiere ver quizás cómo hacernos muchas veces caer, cómo arrebatarnos la bendición. Y por eso nosotros tenemos que tener muy claro cuál es nuestra posición en el Señor. ¿Quiénes somos? ¿Qué tenemos desde que lo recibimos a Él? Y Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, si tú fuiste comprado por precio y no cualquier precio, cuando nos dice esto nos habla que fuiste comprado por la sangre de Jesús.
Y entonces tu cuerpo y tu espíritu le pertenecen al Señor. Y si tú ya fuiste comprado con la sangre de Jesús, y si tu vida ya le pertenece al Señor, el enemigo no tiene ningún derecho para tocarte. Tú eres vencedor porque fuiste comprado. Pero aún así, ¿cómo tienes que empezar a orar? Tú tienes que empezar a aplicar la sangre de Cristo sobre tu vida. Tú tienes que empezar a entender que la sangre es esa bomba atómica, detonadora de toda obra del enemigo. Cuando Jesús derramó su sangre en la cruz, Él la derramó 7 veces. Y cada gota de sangre que Él derramó tuvo un propósito. Cada una de esas gotas de sangre trajo redención sobre tu vida, sobre tu paz, sobre tu sanidad. Y así que el enemigo no tiene cómo dañarte, no tiene cómo tocarte. Esa sangre compró tus finanzas, compró toda área. La bendición y la obra de Jesús fue completa, fue absoluta. Así que tú tienes que empezar a saber que tu vida le pertenece al Señor y que esa sangre trae redención en todas las áreas. Así que la pregunta ahora es, ¿cómo lograr eso sobre mi vida? ¿Cómo de verdad yo aplico esto sobre mi vida para que esa sangre de verdad obre en mí y quizás vuelva a mí todo lo que el enemigo me ha querido robar? Pues precisamente nuestro ejemplo es Jesús. En Hebreos 5:7 dice, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios lo oyó. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. ¿Cómo empezar a aplicar la sangre de Jesús sobre nuestra vida? Pues en la oración. Cada que tú vayas al Señor en oración, cada que tú estés orando, tú tienes que empezar a aplicar esa sangre en oración, pedir perdón por tus pecados y en oración empezar a aplicar esa sangre por esa área de tu vida que el enemigo quizás haya querido traer cautiva, que el enemigo haya querido traer opresión, empezar a aplicar pues, sobre tu salud, sobre tus finanzas. Esa es la forma en que tú la aplicas, en oración. Tú te tienes que volver un guerrero de oración, pelear tus batallas en oración y que tu arma sea precisamente la sangre del Cordero de Dios. Y dice que Jesús oraba con súplicas, con gran clamor y con lágrimas. Y si esto lo hacía Jesús, que era el Hijo de Dios, que era el mismo Dios aquí en la tierra, ¿cuánto más no debemos hacerlo nosotros? ¿A quién le oraba él así? Al que podía rescatarlo de la muerte. El que te puede rescatar tus finanzas no es tu contacto, no es eso que te prometieron. El que te puede rescatar de la muerte física no es solamente el doctor. Dios usa al doctor, pero tu sanador es Dios. Él es el que te puede rescatar de la muerte. El que te puede rescatar de cualquier área que el enemigo te haya querido quitar es el Señor, es tu Padre y es a través de la sangre de Jesús. Lo segundo que nos dice en Apocalipsis 12:11 es que ellos le han vencido por la palabra del testimonio de ellos. Y aquí quiero decirte varias cosas. ¿Cómo vencer? Lo segundo es venciendo por su palabra. Y lo primero que te quiero hablar aquí es de que debes empezar a vencer por su palabra predicando la palabra de Cristo, predicando de Cristo y dando testimonio de su gloria. Y un ejemplo de esto lo vemos en Marcos 13, verso 9. Dice que decía el Señor Jesús, cuando esas cosas comiencen a suceder, tengan cuidado, los entregarán a los tribunales y los golpearán en las sinagogas, serán sometidos a juicio entre gobernantes y reyes por ser mis seguidores, pero esa será una oportunidad para que ustedes hablen de mí. Cuando en los días malos, en la situación que tú estés, en ese lugar donde tú estés que quizás no es lo que tú sueñas, incluso lo que el Señor sueña para tu vida, tú empiezas a ser un vencedor cuando empiezas a usar esos lugares, esas circunstancias para hablar de Él. Quizás
Por ahora te está tocando ir al médico a hacerte unos exámenes. Por supuesto que el Señor quiere sanarte, pero ahorita esos días que estás yendo, mientras estás en esa sala de espera, puedes hablar de Cristo. Donde estés en ese trabajo que no es tu trabajo soñado, con las personas que no son soñadas para ti, puedes hablar del Señor y puedes empezar a usar cada oportunidad para hablar de Él. Cuando tú haces eso, tú derrotas tremendamente al enemigo, porque lo que Él ha querido usar para dañarte, tú lo usas para glorificar el nombre de Dios y para expandir su reino. Ahí tú eres un tremendo vencedor. Lo segundo que te quiero decir para vencer por su palabra es que debes empezar a confesar la palabra de Dios. Proverbios 18:21 dice: muerte y vida están en el poder de la lengua. Muerte y vida. La muerte y vida de tu familia, la muerte y vida de tus finanzas, la muerte y vida de tu cuerpo incluso están en el poder de tu lengua. ¿Qué te la pasas hablando tú? ¿Te la pasas hablando vida o te la pasas hablando muerte? ¿Qué dices? ¿El Señor me va a proveer? ¿O dices, a nosotros siempre todo nos sale mal? Nosotros nunca tenemos plata. Sí, yo ya sabía que este negocio nos tenía que salir mal porque de eso tan bueno no dan tanto. ¿Qué dices tú? No, es que yo me la paso enfermo. ¿Qué dices tú? Tú le a tu pareja, ¿qué le dices? Contigo no hay remedio, tú nunca vas a cambiar, tú eres así. ¿Qué le dices a tus hijos? ¿Estás hablando vida o estás hablando muerte? Números 14:18 dice: ahora bien, díganle lo siguiente: tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. ¿Qué te está oyendo decir el Señor? Porque Números 14:18 nos está diciendo que tan cierto como Él vive, Él hará con nosotros lo que nos oye decir. Así que este debe ser el momento para que empieces a hablar vida. Pídele al Señor y dile: Señor, yo te pido perdón por toda palabra de muerte. Yo anulo esas palabras en el nombre de Cristo Jesús. Y determínate a partir de este momento empezar a confesar vida. Por más que el médico te haya dicho que no hay cura, por más que te hayan dicho que no hay caso, por más que siempre te hayan dicho que tú no sirves, empieza a hablar vida. No digas que tú no sirves para predicar de Cristo. No digas que tú no sirves para orar, para evangelizar. Empieza a cambiar tu confesión. Deja de llenarte de excusas, de palabras de muerte, y empieza a hablar vida y a obrar vida. Empieza a memorizar versículos, tener versículos para cada situación de tu vida, y cuando lleguen esas situaciones tú no vas a hablar la enfermedad, tú no vas a hablar lo que ves, tú vas a empezar a hablar lo que dice la palabra de Dios. Y en cómo vencer por la palabra, también te quiero decir que lo otro que es muy importante y que realmente es como un punto de quiebre realmente en la vida del cristiano es oír la voz de Dios. Y es algo más allá de que escuches la prédica, que leas la Biblia. Es empezar a anhelar escuchar la voz de Dios. Es impresionante lo que encontramos en la Biblia de cómo nos hace referencia el Señor a esto. En Éxodo 15:26 dice: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Y qué enfermedad, qué plagas él envió a los egipcios? Pues precisamente lo que estamos viendo ahora. ¿Qué enfermedades envió? Plagas. Y nosotros que estamos viviendo en estos tiempos, llegó el SARS-CoV-2, ahorita empezamos a hablar de los avispones asesinos, ya estaban hablando de la polilla gitana, o sea, plagas. ¿Y qué trajeron estas plagas? Trajeron muerte, trajeron que quebraran precisamente sus finanzas por sus cultivos, murieron familiares. Y el Señor te dice: si oyeres mi voz, nada de esto te va a alcanzar a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Todo empieza por oír la voz de Dios, pero tú tienes que empezar a pedirle al Señor que te dé un corazón que lo escuche. Dile: Señor, dame un corazón que te escuche. Es impresionante porque debemos ir
a la iglesia. La palabra dice que precisamente debemos oír y poner por obra y obedecer. La palabra nos dice que debemos congregarnos, debemos estudiar las escrituras y esto debemos hacer. Y yo quiero aprovechar para decirte que en este tiempo que estamos desde la distancia, no dejes de conectarte a las prédicas que estamos haciendo a través de estas plataformas, pero es muy importante que cuando podamos volver a reunirnos, sigas yendo a la iglesia. Siempre va a haber una excusa para que no puedas ir, siempre va a haber un aguacero, siempre va a haber un cumpleaños familiar, siempre va a haber una razón, siempre vas a estar con un malestarcito. Mientras vivamos llenos de excusas, no vamos a ser hacedores de palabra. Y tienes que determinarte a salir una persona nueva en este sentido también, una persona con hambre y sed de Dios y como una persona más comprometida con el Señor. En todo sentido, yo te animo a que de verdad te propongas en esto también, empezar a ser más comprometido con asistir a la iglesia, con leer también la palabra todos los días. Pero de lo que te estoy hablando en este momento es de ir un nivel más allá. Y es empezar a pedirle al Señor que te hable, que tú quieres oír su voz. Y por eso no me quiero quedar sin leerte lo que dice Deuteronomio 28 de los versos del 1 al 14. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. ¿Qué es esto? Provisión. Bendito serán tus canastas y tu arteza al amasar. Bendita serás tú al entrar y bendito tú al salir. ¿Qué es esto? Protección. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. ¿Qué es esto? Días malos que quieren llegar. Por un camino saldrán contra ti y por 7 huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello que pusieres en tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. Cuando guardares los mandamientos de Jehová y anduvieres en sus caminos, es oír y poner por obra, por supuesto. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Y te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, y para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, en el tiempo de Dios, no en el que tú digas, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Tú vas a salir de deudas. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás por encima solamente, no estarás por debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Y todas estas bendiciones son inicialmente por oír la voz de Dios. Te habla de ponerlo por obra, pero muchas veces nos cuesta poner por obra porque nos volvimos personas que simplemente escuchan religiosamente, pero no oyen la voz de Dios. Por eso te digo, empieza. Y si tú quieres vivir estas bendiciones, que esto no suena a días malos de ninguna manera, al contrario, suenan a días de tremenda bendición. Y si tú y yo queremos vivir esto, tenemos que empezar por pedirle al Señor que nos dé un corazón que escuche su voz. Empieza a escuchar la voz de Dios y pídeselo a Él, que te haga sensible a su voz. Y lo
último que dice en Apocalipsis 12:11 es que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo vencer? En tercer lugar, muriendo a nosotros mismos. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo vencemos de esta manera? Porque fíjese que esto es un concepto totalmente opuesto a lo que el mundo nos dice que es ser un vencedor, que es ser una persona de éxito. El mundo nos dice que exitoso el que llegó a tener más, el que tiene más títulos, el que tiene el cargo más importante. El mundo nos muestra vencedores de personas que ellos mismos son tremendamente exitosos sin importar los demás, sin importar muchas veces incluso cómo lo logren. Y esto que nos dice el Señor es que somos vencedores al menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. Imagínese eso. Esta es la visión de vencer para Dios. ¿Y cómo es eso? En primer lugar, dice en Génesis 19:17, segunda parte: no mires atrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle. Escapa al monte, no sea que perezcas. ¿Qué es esto? En primer lugar, debemos soltar nuestro pasado. Empezamos a vencer al soltar nuestro pasado, esta parte de nosotros mismos a la que muchas veces nos aferramos tanto. Muchas personas no predican y no cumplen el propósito de su vida realmente porque dicen: ¿y yo cómo voy a predicar cuando yo antes era ateo y todos mis amigos saben que me burlaban? No, qué pena, yo no tengo cara para esto, ¿qué van a decir de mí? Y no sirven al Señor. Muchas personas viven aferradas a dolores del pasado, a me hicieron, me hirieron, me dijeron, y no reciben lo nuevo de Dios por estar pegados a eso. Eso le puede pasar incluso con su pareja. Viven peleando todavía por cosas que no se han perdonado. Es importante cerrar ciclos con perdón. Muera a esa parte suya, a ese resentimiento, esa herida, a esa falta de perdón. Ya perdone y mire adelante, no sea que perezca, deje de mirar para atrás. Muchas personas también viven llenas de culpa y por eso no reciben lo nuevo de Dios, porque sienten como que no se lo merecen, no son dignos. Dios ya las perdonó, pero parece que ellos saben más que Dios, porque Dios las perdona, pero ellos no se perdonan. Por favor, perdone a los demás, perdónese usted y mire para adelante, porque quizás no ha dejado de vivir sus días malos porque usted mismo los sigue aferrando. Muchas personas también viven pegadas de glorias del pasado, de triunfos anteriores, y por eso les cuesta ver para adelante y recibir incluso cosas mejores. Les cuesta verlas aunque las tengan delante, porque miran es para atrás siempre. Ay, cómo nos iba de bien en esa empresa. Ay, cómo eran de lindos los días cuando estaba viva esta persona. Y sí, fueron momentos muy lindos, pero tenemos que empezar a mirar para adelante para poder salir de esos días malos. Lo otro es Lucas 9:23, y decía a todos Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es esto? ¿Cómo vencer? Renunciando a mis propios intereses y centrarnos en los propósitos de Dios. Muchos nos la pasamos viviendo aferrados a sueños egoístas, y queremos usar a Dios como ese facilitador y como para que en lugar de nosotros servirlos a Él nos tiene que servir a nosotros. Y no vencemos porque vivimos amando nuestra vida más que a Él. Tenemos que empezar a vivir de esa manera, donde vayamos al Señor y le digamos: estos son mis sueños, esto es lo que yo quiero, te lo entrego a ti y hágase tu voluntad. Y así como lo que veíamos hace un momento en Marcos, que decían: bueno, los podrán meter a cárceles, no va a ser chévere ese momento, pero van a predicar de mí. Ahí empezamos a dejar de ver las cosas de acuerdo a nuestros intereses y empezamos a vivir cada etapa para la honra y para el propósito del Señor. Ahí en cada etapa tú la vas a ver diferente, porque ya no va a ser un fracaso personal, sino que en cada momento vas a vencer y vas a honrar el nombre del Señor, y cada momento van a ser momentos de victoria.
Y lo siguiente es lo que decía Pablo en Hechos 20:24, pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. ¿Qué es esto? Vivir para Cristo. Viviendo para Cristo somos más que vencedores, porque yo te quiero decir que aunque tú y yo lleguemos a tener nuestras cuentas llenas de dinero, lleguemos a tener la mejor salud física y mental del mundo, el mejor matrimonio, los mejores hijos, los mejores amigos y nos sintamos realizados, realmente no vamos a ser más que unos fracasados en la vida, porque al mundo no vinimos simplemente a tener esas cosas que son las que todos los demás dicen que son las que tienes cuando eres exitoso, cuando eres un vencedor. No somos más que fracasados si nuestra vida no la usamos para cumplir el propósito a los que el Señor nos llamó, a cada uno de nosotros, no solo a los pastores, no solo a los líderes, no solo a los que predican, a cada uno de nosotros. Ese es el propósito para el que venimos y tenemos que empezar de verdad a vivir esto. Ojalá tú y yo empecemos a vivir realmente así, ver nuestra vida de una forma en que no valga nada a menos que la usemos para servir al Señor y expandir su reino. Así es una vida de vencedor. Por supuesto, desde donde estés, no te tienes que dejar tu trabajo y tu estudio para eso. Donde el Señor te haya puesto, con tu carrera, con tu lugar, con tu colegio, donde sea, cumplir ese propósito. Pero que eso sea, que tú realmente vivas no para ti, sino vivir para Cristo. Y ahí tú vas a ser un vencedor. Cuando tú mueres a ti mismo, soltando tu pasado, buscando la voluntad del Señor y no tus sueños egoístas, y empiezas a vivir para Dios, tú eres más que vencedor. Y por eso quiero cerrar con esta promesa. Dice, es cierto que hay recompensa para los que viven para Dios. Salmo 58, verso 11, la primera parte. Es cierto que hay recompensa para los que viven para Dios. Esto es tremenda promesa y tremenda palabra. Si tú vives para Cristo, tú tendrás una recompensa. No solo en lo espiritual porque vayas a cumplir el propósito eterno para el que el Señor te trajo, sino porque el Señor es un Padre que se complace en mostrar amor y bendecir a sus hijos. Yo de eso no tengo duda, y por eso de hecho en Mateo 6:33 dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será dado por añadidura. Cuando tú vives para Cristo, cuando tú lo pones en primer lugar, cuando tú recurres a que sea Jesús a través de tu sangre, de su sangre, el que te limpie, el que te restaure, el que traiga lo nuevo para ti. Cuando tú empiezas a vivir para Cristo y sueltas tu egoísmo, tu pasado, tus anhelos personales y pones a Dios en primer lugar, tú vas a ser más que vencedor y vas a tener no solo la satisfacción de cumplir con un propósito eterno, sino que por supuesto nos lo dice la palabra, la añadidura que tanto soñamos y que tanto el mundo ve como chévere, por supuesto que el Señor también nos la puede dar. Así que en este momento oremos y háblale al Señor y dile, Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor inagotable, gracias porque sabemos que en medio de esta situación, de este confinamiento, tú estás obrando. Clamamos tu misericordia, sana nuestra tierra, por favor, sé tú anulando, Señor, ese virus que ha querido traer destrucción. Nos presentamos ante ti como pueblo, Señor, y hoy te pedimos
que seas tú perdonándonos, Señor. Buscamos de ti, nos humillamos ante ti y oramos, Señor, para pedirte que por el poder de tu sangre preciosa nos perdones de todo pecado, Señor, y que por tu sangre, Señor, traigas restauración, redimas a mi familia, redimas mi área financiera, redimas mi salud, Señor, que seas tú trayendo sanidad, como lo dice tu palabra, trayendo productividad con la obra de nuestras manos, en la obra laboral, pero también en el ministerio, sirviéndote a ti, que por tu sangre nos consagres a ti, Padre Celestial. Hoy te pido perdón por toda palabra necia, toda palabra de muerte, la anulo en el nombre de Jesús, Señor, y te pido que me llenes de ti, porque me voy a determinar a hablar vida, a que me escuches hablar palabras de bendición sobre mi familia y sobre mi vida. Y hoy, Señor, te pido perdón si he sido egoísta, Señor, si he sido negativa, pesimista, si he amado más mi vida, y me determino, Señor, a, como decía Juan, a menguar yo para que crezcas tú. Toma el control de mi vida. No quiero ser más yo, que seas tú en mí. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y te doy las gracias porque tú prometes que hay recompensa para los que viven para ti. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.